maravilla y cuánto me gocé con el Señor cuando Johnny estuvo orando al comienzo de la reunión. Dijo dos palabras que prácticamente son parte de la esencia de este mensaje. Él dijo las palabras misterio y misericordia. Como el Señor a veces guía todas las cosas aún sin nosotros saberlas, sin nosotros conocer. Y el tema del mensaje justamente basado en una referencia que vamos a mencionarla casi al final del mensaje, es el misterio de Romanos 11. Y para eso vamos a buscar Romanos 11 y vamos a analizar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir acerca de este misterio. Vamos a analizar versículo a versículo y vamos a comenzar con el primero que dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y sin haber analizado los capítulos anteriores, Pablo allí está hablando de la importancia de la fe, prácticamente en casi todos Romanos. Está hablando de la importancia de la fe, la salvación por fe y la gracia. La salvación que se produce como un don de la gracia de Dios, pero que solo puede obtenerse por medio de la fe. Todo esto lo está tratando Pablo en los capítulos previos. Y esto es lo que se revela en Romanos a través de este apóstol. Y de ahí surge este interrogatorio de si Dios ha desechado realmente a su pueblo Israel, ya que ellos vivían conforme a las obras de la ley y no abrían su corazón a la fe. Por eso en el capítulo anterior, en Romanos capítulo 10, versículo 20 y 21, cita a Isaías cuando dice: fui hallado de los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. E Isaías mismo sigue diciendo esto mismo, que es lo que el apóstol Pablo ha hecho referencia en Isaías 65:2, dice: extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Veamos lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia con respecto a Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, que anda en un camino no bueno y que anda en pos de sus pensamientos. Entonces aquí surge este interrogante en este versículo que hemos leído: si realmente Dios ha desechado a ese pueblo rebelde, contradictor, que anda en sus propios caminos, en sus pensamientos, en camino no bueno. Porque realmente nos preguntamos si Dios ha desechado a su pueblo Israel, que vivían conforme a las obras de la ley, pero que no podían abrir su corazón a la fe. Pero Pablo es un ejemplo vivo de que Dios no había desechado a todo Israel. Los versículos 2 al 5, lo vamos a leer ahora, nos confirman esto. Dice el versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia.
Por eso podemos ver que en los versículos 2 al 5 confirman esto que el apóstol Pablo está dando y diciendo en el versículo 1. Pero la respuesta a Isaías se da en el mismo versículo 1. Si el Señor realmente había rechazado a ese pueblo rebelde y contradictor. Pero aquí en este mismo versículo 1 de Romanos 11 se da toda la respuesta a lo que Isaías manifiesta. Versículo 2 al 5 que acabamos de leer confirma que Dios no ha desechado a su pueblo totalmente, sino en forma parcial y por un tiempo. Y hermanos, sabemos que Israel al final de la gran tribulación aceptará la salvación de Dios por medio de Cristo. Zacarías capítulo 12, este libro profético, y versículo 10, se lo leo, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Asimismo también San Juan capítulo 19, 37 manifiesta lo mismo, cuando dice y hace referencia también a otra escritura, dice: mirarán al que traspasaron, que es lo que acabamos de leer. Y Apocalipsis, el último libro de Revelación, capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y allí el versículo 5, vemos que Dios, a pesar que Israel no lo aceptó, se reservó un remanente que sí lo aceptaría, escogido por gracia. Y entre esos escogidos está el apóstol Pablo, cuando él dice, allí en el versículo 1, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y esto es comparado, hermanos, con lo que la Escritura dice de Elías y de esos otros 7,000 profetas que, al igual que Elías, no doblaron sus rodillas delante de Baal. Hay una comparación allí entre esa situación, eso que vivió allí Elías, que él se sentía morir porque creía que estaba solo. Pero el Señor le dice: no estás solo, Elías. Hay 7,000 que están en tu misma condición. Secretos nadie sabe, pero ellos tampoco han doblado sus rodillas a los Baales. Y quizás hoy tu situación es la misma. Quizás hoy te sientes como que estás perdido en este mundo, como que no encajas. Como que sigues una doctrina y sigues un camino que nadie lo entiende. Porque miras cómo está la iglesia de Cristo. Hay mucha desviación en el pueblo de Dios. Hay mucha confusión. Y quizás tú estás ahí parado en la misma condición que Elías, pensando: Señor, pero yo soy el único que no he doblado mis rodillas. Y el Señor te dice hoy: no eres el único. El Señor hoy te dice: hay muchos que están en la misma condición tuya. Hay un remanente pequeño, hay un remanente escogido que está reservado, que está guardado por gracia. Porque cuando Dios guarda algo, hermanos, cuando Dios guarda a una persona, cuando Dios guarda un pequeño rebaño, una manada, lo hace porque su gracia los alcanzó. Nada el Señor hace que no sea por gracia y por misericordia, como vamos a ver al final. Dice el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo, que había conocido la gracia de Dios, cuando tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco, allí les habla a los romanos de esta misma gracia que los salvó a él. Ya no por las obras, que las guardó a las obras, fielmente las guardó,
sino aquel que los salvó por medio de la sangre de Jesucristo, el Mesías enviado. Allí le está hablando, le está expresando, le está queriendo hacer entender a los romanos ese misterio que hasta ahora no lo tenían revelado, que hasta ahora estaba como cegados sus entendimientos. Continuemos con el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, o sea, hermanos, los que no doblaron rodilla delante de Baal, los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. O sea, Israel, por un momento, por un tiempo, endurecido, mas otros han alcanzado. Y entre los mismos de Israel hay muchos endurecidos, pero hay otros como el apóstol Pablo que sí han sido escogidos para alcanzar la gracia de Dios, para entenderla, para recibirla. Los pocos que no doblaron sus rodillas delante de Baal en el tiempo de Elías, y ahora el remanente judío que aceptó la gracia predicada por Pablo. Y es una o la otra, queridos hermanos. Es la gracia o las obras. No podemos vivir en dos caminos simultáneos. O alcanzamos la gracia de Dios o nos quedamos en las obras. Pablo había vivido en las obras por mucho tiempo, pero fue alcanzado por la gracia de Dios y fue trasladado, fue sacado de las obras para llevarlo a la gracia por medio de la fe en Jesucristo, con quien tuvo un encuentro personal allí camino a Damasco. Los pocos escogidos, hermanos, los pocos escogidos alcanzaron la gracia de Dios. Y los demás fueron endurecidos, como dice el versículo 8 al 10, que ya lo vamos a leer. Y a veces nos asustamos, hermanos, cuando somos pocos, cuando somos pequeños, cuando somos manadas pequeñas. Nos asustamos. Muchos creen que están mal. Muchos lloran, entran en confusión, porque generalmente hemos aprendido a juzgar por la vista, a juzgar como el mundo juzga, que los que prosperan son la mayoría. Mas desde los principios vemos acá que había un remanente escondido, habían unos pocos. Versículo 8 al 10 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor a esos que estaban endurecidos, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Allí lo vemos al rey David expresando exactamente la situación de este pueblo endurecido, de estos corazones que no habían alcanzado la gracia de Dios, que no habían sido escogidos para ser alcanzados. Espíritu de estupor, ojos ciegos, oídos sordos. Hasta nuestros tiempos, hermanos, podemos nosotros comprobarlo. Aquí el apóstol Pablo estaba expresando hasta sus tiempos, pero nosotros también podemos expresar lo mismo, que hasta el tiempo de hoy hay un grupo de judíos que están endurecidos. Vemos hoy en día, hermanos,
proclamándose un hombre como Mesías en Israel. Cuán endurecidos sus corazones, hermanos, que no pueden aceptar la salvación gratuita que vino el Mesías ya a traerles. Un hombre del vulgo, quizás un hombre de letras, ¿por qué no? Pero un hombre como nosotros, proclamándose Mesías en la tierra, aclamado por otros, honrados por otros. Porque hasta nuestro tiempo su corazón está endurecido. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. La salvación, hermanos, de los no judíos, de los gentiles. Había un propósito inmediato en la transgresión de los judíos. Ahora Pablo empieza a hablarle de los no judíos. Ahora Pablo empieza a hablar de los gentiles. Les hace ver que Israel no es que cayó para ser destruida, para ser desechada totalmente, como por ahí escuchamos, que se predica y que se habla como si Dios lo hubiera desterrado para siempre. No totalmente, sino para que por ese medio, por medio de la transgresión de ese grupo endurecido, llegara la salvación de los gentiles. Pablo empieza a mostrar el propósito de esa transgresión, y que esta transgresión y todo esto que está pasando con los gentiles provocaría celos en los israelitas para salvación con propósito a futuro. O sea, ya Pablo tenía la revelación incluso de lo que sería a futuro de esta nación. Jesús vino a salvar a Israel, pero su rechazo hizo que la salvación se extendiera a los demás no judíos, o sea, a los gentiles. El versículo 12 se los voy a leer con la versión de HH de Romanos capítulo 11, versículo 12, dice: así que, si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración, con signo de admiración. Si este tropiezo, este fracaso de los judíos ha sido para traer salvación a los demás del mundo, imagínense, dice el apóstol Pablo, lo que va a significar, lo que va a ser la restauración. Si con el caer trajo salvación, lo que irá a ser su restauración. En ningún momento Pablo desacreditó a los israelitas, a los judíos. Entendió el plan de salvación de Jesucristo, entendió el plan de salvación de Dios el Padre a través de Jesucristo. Allí Israel a futuro será restaurado plenamente cuando acepten al Mesías al final de la gran tribulación, como dijimos, hermanos. El endurecimiento de Israel trajo la salvación del mundo, y qué grande será la restauración de Israel en la gran tribulación. Y aquí podemos ver y comprobar, hermanos, que Dios quiere la salvación de todos, la salvación tanto de los judíos como la de los gentiles también. Continuemos leyendo versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos.
Pablo manifiesta su llamado, su ministerio a los gentiles. Y quizás el poder alcanzar a algunos judíos, aunque sea por celos. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y Filipenses capítulo 2:12, también escrito por el apóstol Pablo, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y el versículo 15 dice: porque si su exclusión, o sea, la de los judíos, es la reconciliación del mundo, de los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí vemos que reafirma o repite lo dicho en el versículo 12, como recién dijimos. Él alegrándose Pablo, de que de toda forma ha imperado y ha obrado la salvación de las almas. Por la exclusión de los judíos se dio la reconciliación del mundo. Y por su admisión, cuando el Señor los admita de nuevo, los restaure de nuevo, va a haber mucha vida de entre los muertos, de entre ellos mismos. Qué hermoso plan de salvación trajo Dios a través de Jesucristo a la humanidad, hermanos. Vemos hoy condenando a muchas personas y juzgando y acusando que esto, que aquellos, que estos no serán salvos y que aquellos sí serán salvos, cuando aquí el apóstol Pablo nos está mostrando el plan de salvación para toda la humanidad, judíos y no judíos. ¿Por qué agredirnos? ¿Por qué los israelitas contra los gentiles? ¿Por qué los gentiles contra los israelitas? Dios trajo un plan de salvación perfecto, que aquí lo está explicando el apóstol Pablo. Versículo 16. Y me empecé a deleitar, hermanos, en todo el capítulo, pero estos capítulos me han tocado poderosamente mi espíritu. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Primicias, raíz, santa. Y las ramas también. La expresión primicias de este pueblo Israel, hermanos, y raíz se refieren a los patriarcas de Israel, hermanos, gracias a los cuales todo el pueblo es elegido, como vamos a ver luego en el versículo 28, lo leamos con anticipación cuando dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos los judíos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de los patriarcas, hermanos, son amados por causa de los padres. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, cuánto impacto tienen los patriarcas. No solo en Israel, sino también en la vida de nosotros. Cuánto a veces Dios tiene misericordia de los hijos porque sus padres son patriarcas, son raíces santas, dejando de lado que Dios estaba hablando de la nación de Israel. Estaba hablando de Abraham, estaba hablando de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, estaba hablando de Moisés, estaba hablando de David. Pero no, ¿por qué no pensar también de nosotros? Que Dios va a tener misericordia de nuestras generaciones cuando los patriarcas se ponen en la brecha para obedecer a Dios en todo. Los padres no son conscientes cómo se transmite de generación en generación.
lo que se siembra acá en la tierra, en la obediencia. Primicias, raíces y ramas santas. Y esto lo debemos entender, hermanos, para no estar juzgando al pueblo de Israel. Porque así los amó Dios. Los escogió y los amó. Versículo 17 y 18 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo verdadero, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El olivo verdadero, natural, es Israel, hermanos. Con raíz santa. Los patriarcas fueron considerados raíz santa, hermanos. Fueron considerados las primicias, hermanos. Y el olivo silvestre son los gentiles, sin raíz santa, sin patriarca, pero injertados en lo natural. Allí Pablo les muestra a los gentiles que aunque fueron cortadas algunas ramas del verdadero olivo, de aquellos que estuvieron endurecidos en caminos no buenos, rebeldes y contradictorios, y en pos de sus pensamientos, que aunque algunos fueron cortados del verdadero olivo, para que ellos, los gentiles, fueran injertados y sean partícipes de la raíz y de la savia del olivo verdadero, del olivo natural de Israel. Que no se jacten contra las ramas desgajadas, porque ellos no sustentan a la raíz. Los gentiles no sustentan a la raíz, sino la raíz. O sea, los israelitas son los que sustentan a los injertados. Versículo 19 al 21. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, la de los judíos, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y por eso, en Filipenses 2:12, el apóstol le dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Que muchos andan por la vida diciendo: yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, y se portan como quieren. Porque dicen: yo ya tengo la salvación ganada. Mas el apóstol le está diciendo: ocúpense de vuestra salvación con temor y con temblor, y no se ensoberbezcan, no crean, porque así como Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y vivir por fe y cuidarla esa fe con temor y con temblor, queridos hermanos. Versículo 22. Continúa el apóstol revelando este misterio y diciendo: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dios condena, hermano, la jactancia, condena el orgullo, condena la soberbia. Y Pablo
Pablo los insta a permanecer en la bondad de Dios, mostrándonos, hermanos, que la salvación la podemos perder si dejamos de creer en la gracia salvadora. Porque ahí está bien enfáticamente: si permaneces en esa bondad, va a seguir vigente la bondad para con nosotros de Dios. Y no vamos a ser cortados. Dice, pues de otra manera, tú también puedes ser cortado, igual que ellos han sido desgajados, han sido cortados. Y ahí en este mismo versículo 22 nos muestra los dos aspectos, dos facetas de Dios, dos características, dos cualidades, aspectos, como tú quieras llamarlo, de Dios: bondad y severidad. Este texto nos afirma que la salvación, si no la cuidamos y permanecemos en ello, seremos, hermanos, cortados y la perderemos. Continuemos con el versículo 23 y 24. Y aún ellos, los judíos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Demasiada confirmación, hermanos, de la pérdida de la salvación de los gentiles. ¿Cómo? La salvación de los judíos incrédulos si creen en el Mesías. Como diciendo Pablo, más fácil es para ellos ser injertados en algo que es natural, que para ustedes los gentiles, que contra naturaleza han sido injertados viniendo de un olivo silvestre. Entonces no es para nada difícil volverlos a ellos al olivo verdadero si creen, si dejan la incredulidad. Versículo 25 al 27 dice, y allí está la palabra del título de la prédica: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, o sea, el Mesías, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Los que vivimos en la gracia, hermanos, no debemos ser arrogantes por haber sido alcanzados y salvados por gracia, porque los judíos también serán salvos, como acabamos de leer, como está proféticamente escrito en Isaías 59:20, se los leo. Dice, en la versión de HH dice: vendrá como redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob que se arrepientan de sus culpas. El Señor lo afirma. No es la boca de los hombres, ni aun de los profetas que hablaran por sí mismos. El Señor lo afirma a través de la boca de Isaías, que vendrá como redentor. ¿Qué significa redentor? A redimirlos, a volverlos a posicionar en la salvación de Sión y de todos los descendientes de Jacob que se arrepientan de sus culpas. Y también Jeremías 31, 33 al 34 expresa lo mismo este profeta. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Pero nosotros vivimos acordándonos de los pecados. De los pecados de los gentiles y de los pecados de los judíos y de los pecados de todos. Siempre estamos acordándonos y condenándonos y juzgándonos. Y juzgando. Pero el Señor dice, cuando yo los redima, no me acordaré más que ellos me han rechazado, que ellos se han endurecido y no me han aceptado. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Debemos amarlos a los judíos, hermanos, aunque por el Evangelio sean nuestros enemigos y también de Dios. ¿Por qué debemos amarlos? Porque Dios los ama. Porque escogió a sus antepasados, escogió a sus patriarcas, escogió a los padres y los amó. Porque acá dice, porque en cuanto a la elección son amados. Enemigos por causa de vosotros en cuanto al Evangelio, más en cuanto a la elección que Dios hizo en el comienzo, en el principio, cuando lo eligió a Abraham. Son amados. ¿Quiénes somos nosotros para aborrecer lo que es amado por el Padre y por el Hijo? Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto se refiere a los privilegios, hermanos, de Israel, mencionados en Romanos, capítulo 9, versículo 3 al 5, se los leo. Porque deseara yo mismo ser anatema, dice el apóstol Pablo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, o sea, según María, y allí vino el Mesías, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vino Cristo en semejanza de hombre a través de la Virgen María, el cual dice que es Dios sobre todas las cosas. Y el pacto que Dios hizo con Israel y su llamamiento es irrevocable. Nadie lo puede revocar. Irrevocable. Lo que Dios eligió, lo que Dios escogió, lo que Dios amó. Irrevocable. Versículo 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente, o sea, refiriéndose a los gentiles, eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Así también estos, o sea, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. La segunda palabra, misterio y misericordia. Todos, hermanos, judíos y gentiles, hemos sido desobedientes, como aquí lo expresan estos dos versículos. ¿Por qué y para qué? Para poder ambos alcanzar misericordia. Ahora la alcanzamos los gentiles, y al fin de la gran tribulación la alcanzarán los judíos. Misericordia. Vivimos por misericordia de Dios, hermanos. Y demos gracias, porque fuimos alcanzados por la misericordia de Dios.
versículo 33 al 36, se los voy a leer también de la versión de HH. Ya finalizando, dice: qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Qué hermosa reflexión hace Pablo al final. No sabía si ponerle salutación, exaltación, exclamación. Le puse, Pablo termina con una solemne glorificación a Dios. Oh, profundas son las riquezas de Dios, su sabiduría y su entendimiento. Nosotros no podemos explicar las decisiones que en su corazón han estado desde los comienzos de los tiempos. Hermanos, basta ya de diferencia, de peleas y de vanas discusiones. El Señor a todos nos ama, judíos y gentiles. Nos deja que primero desobedezcamos para luego manifestarnos su misericordia. Dejemos la soberbia y nos focalicemos en el gran amor de Dios, en la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Basta de pelea los unos contra los otros. Si Dios nos alcanzó por gracia, siendo gentiles, sin tener raíces santas, sin ser las primicias, o por elección, siendo judíos, teniendo raíces santas, ambos somos benditos. Con raíces santas, sin raíces santas, somos benditos y amados por Dios. Oremos por Israel, hermanos, para que acepten al verdadero Mesías ya enviado y no se dejen engañar por los falsos cristos que están surgiendo. Cuidemos los que fuimos injertados en el verdadero olivo. Cuidemos la salvación con temor y con temblor, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, 12. Que el Señor nos bendiga para poder ser sabios en nuestros razonamientos, sabios en nuestros pensamientos y poder entender el amor y la bondad y la misericordia de Dios a ambos, hermanos. Dios vino a traer salvación a todos, hermanos. Oremos entonces por toda la nación de Israel, como el Señor nos pide, que nos comprometamos para que acepten al verdadero Mesías que ya vino y no se dejen engañar ni confundir por lo que hoy es uno, mañana será otro y pasado será el anticristo. Y cuidemos nuestra salvación, porque el que esté firme mira que no caiga, dice su palabra. Mire que no vaya a ser también desgajado, porque si las ramas naturales, siendo naturales, Dios no los perdonó, ¿cuánto más nosotros que siendo olivos silvestres fuimos injertados contra naturaleza? No nos perdonará también si pecamos. Que Dios nos ayude para quitar todo tipo de soberbia, todo tipo de pelea, de rencilla. Que cuando prediquemos para salvación y no para jactancia, no para jactarnos, no para ensoberbecernos a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos.